Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del Poder Legislativo y respecto de las competencias del Congreso Nacional, les voy a facilitar un cuadro que va a estar colgado en el campus. Ustedes allí tienen esquematizada toda esa serie de aspectos, de funciones, de atribuciones que hacen a la labor del Congreso Nacional. Ese gran artículo 75 que así las define y que si uno lo encara en forma aislada, puede un poco como amedrentar, por así decir, a la posibilidad de su estudio. Sin embargo, mediante la sistematización que yo les ofrezco a través de ese cuadro, van a poder establecer alguna regla mnemotécnica que les permita tener presente qué cosas puede hacer el Congreso y, en consecuencia, ubicarse en el estudio de la materia. Particularmente, les recuerdo que hay algunos ítems que les voy a hacer alguna precisión para que la tengan presente en orden al estudio. En cuanto a la contratación, el arreglo de la deuda externa de la nación. Allí esta competencia del Congreso Nacional, de hecho, se ve ciertamente desplazada por cuanto la mayor parte de las contrataciones que realiza el Estado Nacional se efectúan a través no de leyes, sino de los llamados acuerdos ejecutivos, que son un tipo de tratados mediante los cuales el Gobierno Nacional establece vínculos, contratos con organismos internacionales o con estados. Este aspecto obviamente no es muy republicano, pero la dinámica de las relaciones internacionales lo ha impuesto desde hace muchos años y concentra en el Poder Ejecutivo Nacional una serie de atribuciones sumamente peligrosas desde el punto de vista de lo que es la evolución de la sociedad argentina. Hecha esa referencia, vamos ahora a lo que se menciona como los subsidios que reciben las provincias a los efectos de compensar desarrollos desacompasados o situaciones de emergencia que justifican una ayuda de parte del Estado Nacional. En esto está implicado un principio de solidaridad que abarca a todas las provincias con respecto de aquellas que están en situación más crítica. El problema es que hay algunas provincias que vienen en situación crítica desde hace 40, 50 años y que constantemente requieren la asistencia del Estado a los efectos simplemente de abonar los gastos corrientes de las mismas, lo cual pone en crisis su idea o la idea de autonomía provincial, ya que esta dependencia que se genera respecto del gobierno central implica que, de hecho, el gobierno maniobra respecto de estas provincias y obtiene apoyos que son cuestionables desde el punto de vista de la dinámica federal y de la independencia de criterio de cada una de las provincias. Algunos autores hablan de que existe un verdadero sistema extorsivo al servicio del gobierno nacional, sea cual sea su orientación política, ya que si las provincias no siguen sus dictámenes, sus objetivos, ven retraseado la contribución económica que reciben y de esta manera se condiciona toda su gestión. Hay gobiernos que han sido particularmente claros en cuanto han generado verdaderos abusos, reitero, en esta práctica. Otro punto interesante destacar es en cuanto a los códigos de fondo, es decir, la legislación que regula los aspectos generales de las vinculaciones entre los particulares y aún entre los particulares y los estados. En este sentido destacamos el Código Penal, el Código Civil y Comercial y el Código Aeronáutico. Nunca se dictó el Código de Seguridad Social, que fue uno de los ítems
contenidos en la reforma de 1957. Estos códigos, más allá de la designación que los particulariza, son verdaderas leyes y en consecuencia tienen el mismo trámite que cualquier otra ley de la nación. Destaco también otro punto de interés que alude a los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen una problemática propia que se ve específicamente en derechos humanos, pero en lo que hace al derecho constitucional, interesa señalar que existe competencia en el Congreso Nacional para legislar los diversos aspectos que les atañen. Al respecto, la Constitución ha definido que los pueblos originarios son verdaderos sujetos de derecho, algo que no estaba muy claro en el anterior Código Civil, pero que en el presente vigente, el Código Civil y Comercial, se ha especificado muy bien en el sentido que es un tipo especial de persona jurídica que tiene una raíz histórica y en consecuencia da lugar al nacimiento de estos derechos que son de tipo colectivo. Los pueblos originarios no tienen derecho de autodeterminación, por supuesto que no. Los pueblos originarios argentinos, que así los denominan la Constitución, alude a aquellos que existían con anterioridad a la organización de nuestro Estado, es decir, a 1853. Y en particular, los pueblos originarios no generan la posibilidad de que en un futuro eventual pueda generarse una segregación del territorio que ocupan. Esto es un principio fundamental que debe tenerse permanentemente en cuenta, por cuanto hay algunos desubicados que por intereses particulares así lo postulan. Si no, sería un germen de división en nuestro país que es inconcebible desde el punto de vista de la forma de Estado federal que hemos adoptado. Otro punto de especial atención es lo que hace al sistema de los tratados internacionales, inciso 22, 23 y 24, que son la principal novedad, si se quiere, desde el punto de vista de los derechos, a consecuencia de la reforma constitucional de 1994. Estos artículos han puesto a Argentina en la vanguardia de lo que es la inclusión del derecho internacional en el derecho interno, hasta el punto que ustedes ya lo han visto cuando las primeras unidades de la materia, en que los tratados nos incluye en el sistema monista de la percepción jurídica. Los tratados internacionales tienen esa peculiaridad de que pueden ser constitucionalizados, más allá de la nómina contenida en el artículo 75, inciso 22. Esto requiere el proceso de una segunda ley, una ley los aprobará y otra ley deberá declararlos constitucionalizados. O sea que si se constitucionaliza un nuevo tratado, tendremos una ley aprobatoria y una ley que reconoce la constitucionalidad del mismo. Esto implica la posibilidad de que los legisladores realicen un segundo análisis del tenor de ese tratado para ver si se compatibiliza con el resto de los tratados de que Argentina es parte y de la Constitución Nacional. Tengan en cuenta en este sentido que es absolutamente básico que ustedes tengan presente los nombres de los tratados constitucionalizados, ya sea por la definición del constituyente 75 inciso 22
al cual se le suman dos declaraciones que no son tratados, reitero, la Declaración Americana y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también tienen que adicionar a esto los tratados constitucionalizados a posteriori de la sanción de la Constitución. No saberlo implica un grave bache en lo que es la preparación del punto de la materia. Y otro aspecto a destacar es la cuestión de la tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia y la prohibición de delegar funciones contenida también en la normativa vigente. En este sentido, el titular de la cátedra, el doctor Terrile, ha desarrollado expresamente estos contenidos, al cual yo me remito porque siempre, como les he explicado, hay que tener en cuenta que él va a elaborar el examen final y sin duda este importantísimo tema lo va a tener presente. De manera que prefiero que ustedes lo estudien según la óptica, según el enfoque que le ha otorgado el titular. Bueno, terminamos por el momento y vamos a continuar con otros temas vinculados al Poder Legislativo en un próximo encuentro.